¿Qué tal? Muy buenos días. Nosotros somos el equipo conformado por Emanuel Hinojosa Morales, Sebastián Cedas de Casa y Rubén García Quiroga. Y este es nuestro proyecto diagonal examen del primer parcial. Y nuestra cuestión global es la transformación de la identidad de las personas como consecuencia de una guerra, del libro Incendios de Wahidi Mowawa. Lo primero que me gustaría comentar es la propuesta del autor sobre la cuestión global. Nuestra cuestión global, la transformación de la identidad de las personas como consecuencia de la guerra, propone que la guerra es una parte importante en el trayecto de la vida de una persona, pues puede tener un impacto muy negativo sobre esta persona. Esta juega un papel importantísimo en el desarrollo cultural y emocional de un ser y su impacto es tal que cualquiera puede ser transformado gravemente por un contexto bélico, violento y cruel. El Nuestra cambio cuestión sobre... global se relaciona con el contexto del autor, ya que ésta, al tener un origen libanés y al haber vivido su infancia y parte de su adolescencia con un contexto de la guerra en Líbano, se entiende perfectamente el sentir de sus personajes, entiende sus transformaciones y su pensamiento tan radical, pues él, aunque vivió indirectamente esta guerra, dejó familiares atrás en este país, pues su cultura, y por eso se entiende el enojo, la rabia y el rencor. Además de que el ser un momento clave en su vida, el momento donde cambia de hogar del Líbano a Canadá y a Francia, lo transforma de una manera u otra y cambia su identidad de manera permanente. Aquí en los personajes se refleja claramente la cuestión global, la cual es cómo la guerra ha formado un cambio en ellos. Bueno, como ejemplos traigo a Sauda y algunos milicianos. Como primer ejemplo, bueno, traigo la cita, eso no son más que palabras, nada más que palabras. Sauda dispara un segundo tiro sobre el cuerpo del miliciano. Esto era cuando Sauda estaba discutiendo con Nahual y ella, al desquitar su odio, lo hace con el cadáver de un miliciano, lo cual refleja cómo ha cambiado con el transcurso de la guerra. Ok, como segundo ejemplo, miliciano. ¿Ves estos zapatos? Se los hemos quitado esta noche a los pies de un cadáver. A los que llevaban los hemos matado cuerpo a cuerpo. Ellos nos decían, somos del mismo país y les aplastamos el cráneo. Bueno, en esto podemos ver cómo los milicianos ya no tienen empatía y están formando ya tienen formado una frialdad en ellos, por lo que no les interesa el ser crueles con sus enemigos. En segundo ejemplo tenemos a otro miliciano, el cual dice, al principio mi mano temblaba, es como todo, la primera vez es difícil, lo cual da otro ejemplo de cómo la guerra fue cambiando a estos con el paso del tiempo. Y por último, que es que la respuesta va más o menos parecida al tercer miliciano, así solo tienes que afilar bien la hoja y ya no hay ningún problema. La hoja sale como entra. La primera vez es duro, luego es más fácil, lo cual es básicamente similar a el tercer miliciano. Ahora vamos con los símbolos. El testamento es un elemento simbólico el cual ayuda de manera muy fuerte al enfrentamiento de los problemas de los personajes Simón y Jean, que tienen en sí mismos después de una gran tragedia de la muerte de su madre, Nahual. En este símbolo se analiza de manera muy clara cómo es que con las órdenes que indica el testamento para realizarse de manera que encuentren a su padre y a su hermano, sufren una transformación en su identidad al pasar por todo este proceso de volver a los orígenes de Nahual, que son la guerra del Líbano, donde no solo encuentran a su padre y a su hermano, sino que también cambian su manera de pensar sobre las cosas que viven día a día desde otra perspectiva más abierta. Una cita clara es la que se encuentra en la página 9, que dice: aquí está este sobre. No es para usted, es para su padre. Su madre desea que lo encuentre y se lo entregue. Nahual, en sus días de juventud en Líbano, se adentra en una travesía que le va marcando de cierta manera por las mismas consecuencias que ha conllevado la guerra en su localidad. Con el único objetivo de encontrar a su hijo perdido, Nihad, termina con más daño del que comenzó desde un inicio, donde la joven era una mujer llena de amor y de valentía para encontrar a su familia. Durante esta guerra del Líbano, Nahual es capturada y la llevan presa a la cárcel de Kafar Rayat por haber sido la asesina del jefe de las milicias por doble tiro, donde Abu Tarek se ocupó de ella.
en la celda 7 con el número 72, donde más que una madre, una mujer, se transformó a un cuerpo y a un número. La transformación de la identidad de Nahual desde ese momento fue distinta. Las vivencias de Nahual fueron cambiando poco a poco con el contraste de la guerra detrás de todos estos eventos. La chaqueta con el número 72 le dio la nueva identidad, el número. Más tarde, en la historia se da a conocer que Nahual tuvo un hijo y que un campesino lo crió mientras que ella seguía en la cárcel, el hijo del fruto del verdugo Abu Tarek, quien muchas noches violó a la mujer que canta, y mientras todos estaban en la tortura, el canto era lo único que salía de las celdas, la fortaleza que se opone con resistencia de cada sonido, de cada palabra. La chaqueta pasó a ser de Janine Marwan, que tras comprender la historia real que cuenta Fahim, el conserje de la prisión, el número 72 cambia su identidad por completo. Esas vivencias de Nahual no solo transformaron a ella por la guerra, sino que a todos sus descendientes también. Ya no era solo una chaqueta con un 72 que le había regalado su madre, era más que esto, era un fruto de la violación del verdugo, de la mujer que canta, y ya no era la chaqueta de Nahual o de la puta 72 o de la mujer que canta, era de Janine y sus momentos más oscuros también. La cita dice, no se conocía su nombre, todos tenían una matrícula, un número. La mujer que canta tenía el 72, de la página 137. El último símbolo que utilizamos fue el libro rojo, el cual es un símbolo que representa los momentos más oscuros de Nahual en la prisión de Kafar Rayat, donde el miliciano Abu Tarek es el hombre que viola múltiples veces a la mujer que canta y queda encinta. Estos 5 años que pasó Nahual buscando a su hijo y que por consecuencia de la guerra terminó en la cárcel, transformó completamente su identidad al dejarla con estos dos frutos del odio y del horror. El testimonio de lo sucedido está escrito en ese libro rojo, que es el objeto que heredó Sarwan de Nahual, donde el mismo Simón al leerlo se percata de que él es el fruto del horror, que su papá es Abu Tarek y que el miliciano verdugo, este símbolo cambia por completo la identidad que tenía Simón sobre él, su madre y su vida, con una transformación dentro del personaje a consecuencia de tanta violencia y abuso. La carta al hijo es, te busqué por todas partes, allá, allá, por todos lados. Y la carta al padre, que es Abu Tarek, le escribo a usted, temblando. Quisiera que las palabras se le clavasen en su corazón de verdugo. De la página 193. Ya para finalizar, continuamos con el ambiente. El ambiente en el libro de Wahid Mowawad, Incendios, es uno de los elementos literarios más importantes y que cuentan con mayor relevancia, pues al estar ambientado en dos épocas y dos diferentes países, observamos como el Líbano a finales de los 70s e inicios de los 80s sufría muchos conflictos bélicos y de terrorismo protagonizados por ambos bandos, tanto los milicianos como los refugiados, causando en su gente, marcando de manera permanente a las personas que vivieron la guerra, que tuvieron que sufrir de primera mano todas las consecuencias que la guerra conlleva. Y peor aún, tuvieron que sufrir la transformación de su identidad. De ser personas que llevaban una vida tranquila a volverse gente fría y cruel. Un ejemplo de esto es el miliciano Quesada Damat, pues este dice cómo su contexto y el pasar del tiempo le ayudaron a que se vuelva más fácil el asesinar gente. Y como incluso la misma Sauda, una mujer que se nos presenta como muy curiosa, noble y valiente al principio del libro, se termina transformando en una persona fría y cruel, que decide suicidarse, que decide explotar. Y el ambiente en el que viven Simón y Janine durante la época de los 2000 en Canadá muestra cómo estos personajes, aunque no vivieron en el Líbano y nacieron durante esas fechas, aún así su espacio refleja las secuelas de la guerra. Y cómo un personaje como Simón vive con miedo y dolido con su madre por cosas que él ni siquiera entiende. Y vemos cómo cuando se sumerge un poco en el espacio, en el ambiente en el que su madre vivió durante tantos años, su personalidad también se transforma, pues al inicio del libro se nos presenta a Simón como un personaje violento y grosero. No obstante, al final vemos una transformación drástica en el personaje, volviéndose reservado, de mentalidad abierta y depresivo. Tal vez estos detalles sean muy parecidos a los detalles de los personajes, pero van muy de la mano. Los personajes que vemos en los libros, así por su contexto, por el ambiente en el que se desarrolla. La palabra de que hemos realizado esta evaluación con integridad académica